Seguridad y salud en el trabajo. Trabajo en altura. Objetivos. Informar sobre el cumplimiento de la normatividad colombiana sobre trabajo en alturas. Dar a conocer la importancia de la aplicación de las normas y protocolos para el desarrollo del trabajo en alturas. Determinar y evaluar los riesgos que se presentan en el trabajo en alturas. Identificar la importancia de las medidas de prevención dentro del desarrollo del trabajo en alturas. Concientizar sobre la importancia de la prevención en el trabajo en alturas. Identificar y definir conceptos de peligro y riesgos de trabajo en alturas. Alcance población objeto. Población identificada. Empleados operativos, empleados administrativos. Niveles de entrenamiento. Básico. Para labor habitual en plataformas de acceso a alturas protegidas por barandas. Medio. Labores en alturas de tránsito vertical sin que implique desplazamiento horizontal. Avanzado. Labores en alturas con desplazamiento horizontal y vertical. Estimación del riesgo. Valorar la severidad del daño. Ligeramente dañino. Lesiones leves, no incapacitantes y o una pérdida material leve. Daños superficiales. Cortes y magulladoras pequeñas. Irritación de los ojos por polvo. Molestias e irritación, por ejemplo, dolor de cabeza o disconfort. Dañino. Capaz de causar incapacidades transitorias y o pérdida de material grave. Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. Extremadamente dañino. Capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida y o pérdida material muy grave, amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. Riesgos y factores del riesgo. Los principales riesgos asociados a los trabajos verticales son los derivados de las caídas de personas o materiales en ejecución de los trabajos. Las caídas de personas a distinto nivel se deben fundamentalmente a efectuar los trabajos sin la debida planificación, capacitación, conocimiento y la utilización inadecuada de los OPIs o EPC o la falta de control suficiente de los mismos, materiales deteriorados o mal mantenidos, puntos de anclaje defectuosos, insuficientes o mal instalados o una falta de formación acreditada en este equipo de trabajos. Otros de los riesgos en trabajos verticales son la caída de materiales e incluso de herramientas sobre personas y o bienes. Y todo ello es debido a llevar herramientas sueltas o mal diseñados los sistemas de elementos de manipulación de cargas sin el equipo auxiliar de transporte de los mismos, en maniobras de subida o bajada o mientras se realizan los trabajos, o bien a la presencia de personas con apoyo situadas en las proximidades o bajo la vertical de la zona de trabajo. Otros posibles riesgos propios de esta actividad son los cortes o heridas de diversa índole en la utilización de herramientas auxiliares, portátiles y contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a las líneas eléctricas de AT, BT, ya sean aéreas en fachada de edificios o instalaciones industriales. Identificación de la tarea. El Programa de Salud Ocupacional, actualmente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece medidas de protección y prevención contra caídas que protegen al trabajador. La importancia de esta prevención de riesgos en los trabajos en alturas y suspensión es por la necesidad de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, razón por la cual se estableció la Resolución 1409 de 2012, que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caída. Identificación de peligros y medidas de actuación. Correctivas. El empleador debe definir las medidas de prevención y protección a ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas, ya sea de manera ocasional o rutinaria. Estas medidas deben estar acordes con la actividad económica y tareas que la componen. El uso de medidas de protección no exime al empleador de su obligación
de implementar medidas de prevención cuando se hayan determinado en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como necesarias y viables. Los equipos de protección individual para detección y restricción de caídas se seleccionarán tomando en cuenta los riesgos valorados por el coordinador de trabajo en alturas o una persona calificada que sean propios de la labor y sus características, tales como condiciones atmosféricas, presencia de sustancias químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos eléctricos, superficies calientes o abrasivas, trabajos con soldaduras, entre otros. Igualmente se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del individuo con relación a la tarea y su estado de salud general. Preventivas. Inspección del lugar de trabajo e identificar riesgos asociados a la labor a realizar, ya sean condiciones subestándar e infraestructura. Realizar examen preocupaciones de a los trabajadores que se expondrán al riesgo. Estos exámenes tienen que verificar si las aptitudes físicas están aptas para trabajo en altura. Realizar los estudios correspondientes del terreno. Para el posicionamiento de los andamios, el terreno debe ser firme. Realizar un plan de alimentación adecuado para los trabajadores para que estos estén realizando sus labores en altura de manera óptima y así evitar accidentes provocados por mareos y de esta manera aumentar la productividad de los trabajadores. Realizar un sistema adecuado de línea de vida vertical para el ascenso hacia el lugar donde hay que poner el revestimiento de enchape de ladrillo. Poner una línea de vida horizontal con sus soportes respectivos para evitar que al caer un trabajador caigan los demás por el efecto del ángulo de comba. Este sistema de línea de vida tendrá que ser con un sistema latch-wide conjuntamente y esto certificar los andamios. Verificar que la distancia mínima entre el punto de anclaje y el suelo sea 5 metros. Regirse por la legislación vigente, en este caso por el artículo 21 del DS-40, acerca de los riesgos que debemos informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores que entrañan sus labores, de las medidas preventivas, de los métodos de trabajo correcto. Señalar el área de trabajo y cerrar el perímetro, la parte en donde se está trabajando con el fin de evitar accidentes por caídas de materiales. Capacitar a los trabajadores sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal, su uso correcto y cómo actuar frente a una emergencia. Entregar los implementos de protección personal pertinentes libre de costo. Artículo 53 DS 594. Identificación de peligros cuando se emplean herramientas y equipos. Todos los trabajadores encargados de desarrollar actividades o trabajos de altura con caída de riesgo deben recibir una adecuada y completa capacitación con previo entrenamiento de un experto en prevención de riesgos, supervisor o asesor. La capacitación debe contemplar la siguiente información: riesgos de trabajo en altura, uso correcto del sistema o equipos de protección personal, instrucciones de uso, componentes del sistema o equipos e instrucciones sobre su uso correcto, limitaciones de uso del equipo, instalaciones requeridas, sistemas de anclajes correctos, técnicas correctas de conexión de los distintos componentes de los sistemas equipos, métodos de usos de sistemas equipos, inspección periódica del sistema equipo que debe realizar el trabajador, mantención y almacenamiento del equipo sistema. Todos los sistemas o equipos de protección contra riesgos de caídas en alturas y sus componentes deberán ser sometidos a inspecciones visuales antes de cada uso para detectar signos de daño, deterioro o defectos. Elementos de protección personal. Todo equipo de protección personal contra caídas debe resistir como mínimo 2.500 kilogramos o 5.000 libras, o 2.2 toneladas o 22 kilogramos, con base en la norma CE en 361 del Comité Europeo de Normalización. Un sistema de protección contra caídas está compuesto por la siguiente cadena: punto de anclaje, línea de conexión, arnés. El casco. Para el trabajo en alturas, el casco protector debe responder a las necesidades del riesgo. Debe ser un casco ligero, bien aireado y confortable. Su diseño debe proteger de manera completa la cabeza en su parte frontal, temporal y occipital.
Debe tener burbuquejo con mínimo 4 puntos de anclaje al casco para asegurar la estabilidad del casco en la cabeza y fijarlo de modo que en caso de una caída, éste permanezca sin moverse y así prestar su finalidad de proteger del impacto. Arnés. Equipo para la detención de caídas que distribuya la fuerza en una área corporal, que comprenda piernas, tórax y caderas y que posicione al trabajador para su labor ergonómico y confortable. Línea de posicionamiento. La línea de posicionamiento permite al trabajador ubicarse frente a la zona de trabajo y mantener las manos libres porque este elemento rodea la estructura y se fija al arnés en las argollas laterales de posicionamiento, proporcionando estabilidad. Salvacaídas troll o arrestador. El troll es el elemento deslizante en un solo sentido, con doble traba de seguridad, que permite asegurarse a la línea de vida guaya de acero de 3 octavos o 9.5 milímetros, que recorre la ruta de ascenso y descenso y que se conecta al arnés del trabajador mediante mosquetón de seguridad, para lo cual cuenta con un orificio para hacer el enlace mediante el mosquetón. Conector doble con observador de choque. La línea de conexión doble con desacelerador debe constar de 2 cintas de poliamida. En los extremos de cada cinta debe llevar mosquetones de seguridad de aproximadamente 60 milímetros de apertura para ser anclados a las estructuras o en las carpetas de donde se vaya a asegurar el tercer mosquetón de seguridad. Va a ser fijado en el punto de anclaje del arnés. Todos los sistemas o equipos de protección contra riesgos de caídas en altura y sus componentes tendrán una inspección completa y deberá ser realizada por personas responsables y competentes con conocimientos y experiencia necesarios para revisar correctamente el equipo sistema, además de ser sometidos a inspecciones visuales antes de cada uso para detectar signos de daño, deterioro o defectos. Gracias por su atención.